Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Hoy día vamos a estar estudiando la primera clase de diciembre de la escuela dominical. Como se han dado cuenta, estamos haciendo turnos. El hermano Luis Hernández, nuestro hermano Víctor Rodas y yo les vamos a estar presentando las clases de la escuela dominical. Y esta nueva unidad está hablando acerca del Evangelio según San Lucas. Y vamos a saber que el Evangelio de Lucas está dirigido a los gentiles. Y esto es también que enseña la genealogía de Jesucristo desde Adán. Y ahora vamos a estar viendo la clase de hoy que se llama El comienzo de una nueva era. Dios bendiga a mi hermana Doris en esta mañana. Lo que vamos a estar usando para estudiar es Lucas. Y la verdad central de esta clase es la era de la gracia de Dios que comenzó con el nacimiento de Juan el Bautista. Todavía sigue vigente hoy. Y el versículo clave para la clase de hoy es: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Vamos a orar para pedir que Dios esté con nosotros. Señor, te damos infinitas gracias por esta mañana. Tú eres tan grande y tan poderoso. Y te damos gracias, Señor, por un nuevo día que nos das y que vamos a estar meditando en tu palabra. Suplico, Dios mío, que sea tu Santo y Divino Espíritu, que venga a ayudarnos, Señor, a concentrar y entender lo que nos está enseñando tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te amamos y cada día te queremos servir, Padre. Y suplicamos, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hoy iniciamos un estudio del Evangelio que está, ¿verdad? El de Lucas. Él fue un médico que estaba siempre acompañando a Jesús cuando los discípulos iban ministrando al pueblo. Y podemos ver que recibimos el más detallado resumen o recuento de su nacimiento de Jesucristo a través de Lucas. Entonces, en esta lección y las que siguen vamos a estar viendo lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces, un nuevo comienzo. Aquí hace la pregunta: ¿qué momentos en su vida puede nombrar que ha considerado un nuevo comienzo para usted? Mi respuesta sería cuando yo conocí a Cristo y le entregué mi vida a Él. Ahí todo cambió. Fue un nuevo comienzo para mí, donde me enamoré de Dios y quise saber más de su palabra. Y doy gracias a Dios, eso fue a la edad de 11 años. Uno no tiene que esperar a ser grande para aceptar al Señor. Uno solamente tiene que escuchar la palabra de Dios y ser receptivos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, cuando Jesús vino al mundo, trajo un nuevo comienzo para todo el pueblo escogido de Dios, como para toda la humanidad. Así como preparó la tierra para la humanidad, Dios preparó el camino para la venida de Jesús a este mundo. Juan el Bautista fue la persona clave de la primera venida de Cristo. ¿Por qué decimos la primera venida? Porque fue cuando Cristo vino a nacer como un bebé a este mundo, llegó a este mundo por la primera vez. Sirvió como el precursor de Cristo, o sea, el que estaba anunciando que Cristo iba a venir, llamando a la gente que se tenía que arrepentirse y
se convirtió en una figura que toda la gente lo miraba y decía, este es una persona que nos está guiando a cómo acercarnos a Dios. Y fue muy popular Juan el Bautista, pero así como fue popular, trajo mucha oposición. Y podemos ver que eso sucedió cuando una de las veces que él estaba bautizando a las personas en el río Jordán, que llegó el rey con su esposa, y cuando estaba ahí, él se quería bautizar y le dijo, Juan, ¿quién te enseñó? O sea, esto no es una cosa que haces de costumbre, esto es una cosa que se hace de corazón. Y como él estaba con la esposa de su hermano, decía, tú no estás bien para hacer esto ante Dios. Y la esposa de él se enojó mucho, no le gustó. Y sabemos que más en el futuro ella fue la que pidió la cabeza de Juan. Pero de eso no se trata la clase hoy. Vamos a seguir con la lectura de hoy, que se encuentra en Lucas 1. Y aquí toman varios versículos. Vamos a leer. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 12. Y se turbó Zacarías a verle, y le sobrecogió temor. 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. 59. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. 60. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llama con ese nombre. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, aquí miramos el nacimiento de Juan. Dios llamó a Juan para proclamar el arrepentimiento y anunciar a Cristo. Y Juan cumplió este llamado.
El mensaje de arrepentimiento es muy importante hoy. ¿Qué es arrepentirse? Que uno le pide perdón a Dios por sus pecados. Pues el arrepentimiento abre el corazón al maravilloso don de gracia que tenemos en Cristo, que es la salvación y la vida eterna. El parte 1 de la clase se llama El nacimiento de Juan es anunciado. Y en esto vamos a estar viendo entre Lucas capítulo 1, entre los versículos 5 y 13. Y tiene por subtítulo, una oración ha sido respondida. ¿Se recuerda que le dijo el ángel, tu oración ha sido contestada? Pues querían un hijo y nunca habían tenido un hijo. Pero luego Dios les bendijo cuando le dice, vas a tener un hijo. Al examinar la vida de Juan el Bautista, vemos la milagrosa poder de Dios en su ministerio. Ahora vamos a ver que esto fue cierto aún en el anuncio del nacimiento que Lucas nos dice, cuando miramos en el capítulo 2 de Lucas, miramos cómo está detallado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan nació en el hogar de un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Y ambos eran personas justas delante de Dios, que temerosos de Dios, amaban a Dios, pero ya estaban avanzadas en edad y no tenían hijos. Entonces, cuando viene el ángel a decirle, ha sido contestada tu oración y van a ser padres, se queda pensando, ¿cómo es posible? Ya estamos viejos, ¿cómo va a ser posible eso? Pero nada es imposible con Dios. Elizabeth había estado estéril y no podía tener hijos. Ahora Zacarías estaba en el templo oficiando lo que él tenía que hacer en el templo, cuando esto sucedió, que llegó el ángel a hablarle. Y miramos que la gente decía, ¿por qué no sale? Zacarías está demorando mucho tiempo. Y sabe que los sacerdotes, cuando servían a Dios, los tenían con campanitas y luego les tenían atado con un lazo. ¿Por qué hacían eso? Porque cuando la persona oficiaba a Dios, tenía que ser una persona justa y santo. Y por supuesto, los sacerdotes eran justos. Pero como somos humanos, si nosotros cometemos errores, no podemos llegar a Dios antes de pedir perdón. Entonces, cuando se demoró Zacarías, se quedaron pensando, ¿qué pasaría con Zacarías? Pero gloria a Dios que salió Zacarías y se dieron cuenta que no podía hablar. Dijeron, algo pasó con Zacarías, algo pasó, vio una visión. Ahora, ¿por qué ponían el lazo a los sacerdotes? Porque si el sacerdote que estaba oficiando en el templo no estaba bien con Dios, si no oían esas campanitas, decían, no está caminando, no está moviendo. Y si no salía después de mucho tiempo, tenían que jalar con ese lazo si es que la persona fue azotado por la presencia de Dios, por no estar bien ante él. Y lo tenían que jalar con un lazo, porque no podían entrar al lugar santísimo para sacarlo, tenían que jalarlo. Entonces, gloria a Dios que eso no fue la razón por su tardanza de Zacarías. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios le reveló un mensaje glorioso. Ahora, Zacarías servía en el templo quemando incienso en un momento de oración. Y ahí fue cuando le apareció el ángel Gabriel. Ahora, no era muy seguido que les visitaba un ángel. Entonces Zacarías se turbó porque decía, oh, ¿qué está pasando? Pero rápidamente el ángel lo tranquilizó y le dio esas buenas nuevas,
Qué lindo es cuando uno puede recibir buenas nuevas de parte de nuestro Dios. Ahora, de todas maneras, aquí miramos después de esas buenas nuevas que le dio el ángel, se quedó turbado Zacarías y decía, es muy lindo ese mensaje que tú me estás dando, pero ¿cómo puedo saber que es cierto? ¿Cómo en nuestra edad avanzada vamos a tener hijos? Y ahí quedó mudo. Le dijo el ángel, por tu incredulidad te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo hasta el alumbramiento de Juan. Ahora vamos a ver, Juan, empoderado por el Espíritu Santo. El hijo prometido a Zacarías y Elizabeth tendría un propósito muy especial. En una época que Israel estaba oprimido por los romanos y aún muchos líderes religiosos de los judíos que vivían alejados del propósito de Dios, o sea, eran líderes espirituales, pero estaban haciendo lo que ellos querían, no estaban cumpliendo el propósito de Dios. Juan iba a venir a este mundo a preparar el camino para el Mesías que pronto iba a venir. Ahora vamos a ver. Si bien Dios había respondido la oración de Zacarías, también proporcionó una bendición adicional. Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo. Eso lo miramos en el versículo 1:13. O sea, capítulo 1, versículo 13 de Lucas. El Evangelio según San Lucas. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aleluya. Tan bendición claramente fue para el pueblo y ellos pensaban con el costumbre, se va a llamar Zacarías porque es el primogénito de Zacarías y Elizabeth. Pero les dijo el ángel que su nombre tenía que ser Juan, que significaba el Señor es favorable. Eso es lo que significa Juan. El Señor es favorable o el favor del Señor. El nombre de Juan fue un señal de que el tiempo de gracia de Dios estaba a punto de comenzar. ¿Qué es el tiempo de gracia? Cuando ya por parte de la gracia de Dios vamos a recibir la salvación que fue prometido desde el tiempo de Adán y Eva, cuando le dijo a Eva que su simiente iba a aplastar la cabeza del serpiente. Ahora, habló detalles sobre el carácter de Juan y el efecto que él tendría en su familia. Y eso lo vemos en los versículos 14 al 17. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. Y sabemos que eso fue verdad, porque estaba ahí en el desierto predicando Juan. Muchos venían a escucharlo y muchos se arrepintieron, muchos arreglaron sus vidas ante Dios. Y eso fue el llamado de Juan, pregonar y preparar el camino para el Mesías. Ahora vamos a seguir.
Zacarías reconoció primero con incredulidad el mensaje del ángel. Esto puede atribuirse por la edad, ¿verdad? Que estaban ya grandes y no podía entender cómo era posible, porque ya el costumbre de la vida de él y de Elizabeth había pasado, y luego Elizabeth había sido estéril. Pero Zacarías debió haber recordado algunos eventos críticos importantes de la historia de Israel. Sin duda, si se recuerda, Abraham y Sara no tenían hijos. Y cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, Sara tendrá un hijo. Y Sara, cuando oyó eso, se rió porque dijo, yo en mi edad vieja, ¿cómo voy a tener hijo? Pero Dios cumplió y fue donde Abraham y Sara tuvieron su hijo en su vejez. ¿Quién era? Isaac. También Rebeca fue estéril. ¿Quién fue Rebeca? La esposa de Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. También estaba estéril. 20 años antes de dar a luz a Jacob y Esaú. Pero tuvo esos gemelos. Y Raquel había sido estéril. ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob. Segunda, ¿verdad? Porque Jacob había trabajado para tener a Raquel. Y como era la costumbre que la mayor tenía que casarse, el papá de Raquel jugó un papel ahí que engañó a Jacob. Porque cuando fue la boda y tenía su velo, Lea, Jacob creía que era Raquel. Y la sorpresa que cuando ya fue la noche de bodas y la descubrió y todo, pues ¿quién eres? ¿Tú no eres Raquel? Y él le reclamó al papá, ¿por qué hiciste eso? Y dijo, porque la mayor se tiene que casar primero. Se hubiera hablado, ¿verdad? Hacer entender eso. Pero el amor tan grande de Jacob que trabajó 7 años más por Raquel. Y cuando se casó con Raquel, Raquel estaba tan triste porque no tenía hijos. Lea tuvo hijos y se burlaba de Raquel porque decía, jaja, tú no puedes tener hijos. Y Jacob se ponía triste, porque dice, pero que no me amas. Dice, yo te amo, pero quiero hijos, dame hijos. Y Dios la bendijo y tuvo a José y también tuvo a Benjamín. Entonces miramos ahí la grandeza de Dios. Y Zacarías sabía de todo esto, pues porque esto ya es en el tiempo del Nuevo Testamento y esto de los acontecimientos de estas personas fue en el Antiguo Testamento. Aún así, Zacarías luchó con la incredulidad. Entonces fue cuando le dijo el ángel, te quedarás mudo. Entonces, estamos viendo que se terminó la visión del ángel con Zacarías. La pérdida del habla de Zacarías tuvo 2 propósitos. Primero fue un castigo por la falta de fe a lo que le dijo el ángel. Segundo, sirvió para confirmar la verdad de lo que Gabriel había dicho. Si el ángel pudo silenciar a Zacarías por un tiempo y luego restaurar su habla, claramente la palabra de Gabriel era verdadera. Juan, el bebé que Gabriel prometió, ciertamente iba a nacer. Ahora vamos a ver. El Señor es bondadoso. Imagina la alegría de Elizabeth. Toda su vida esperando tener un bebé. Y que se le dice, vas a tener un hijo. Yo creo también ha de haber pensado, pero mira, ya estoy grande. Pero la alegría de saber que si por fin ella iba a tener la felicidad de ser madre. Sin duda, ella había perdido toda esperanza de que eso iba a suceder en su vida.
Pero Dios vino a cumplir esa oración que ellos tenían. Nosotros tenemos que recordar que Dios responde nuestra oración. A veces no es en el tiempo que nosotros queremos, pero Dios sabe el propósito y por qué Él contesta nuestras oraciones al tiempo que lo hace. Ahora vamos a seguir adelante. Perdón. Mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, Dios contesta nuestras oraciones. Vamos a ver lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20, ¿verdad? Está en las epístolas. Efesios 3:20. Nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que creer en el poder de Dios, que Él es poderoso. Y hay veces que nosotros quisiéramos que Dios contestara nuestra oración rápidamente, pero Dios sabe todas las cosas y cuando estamos en su voluntad, entonces, y nos acatamos a su voluntad, miramos la grandeza y la maravilla de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a seguir adelante. Después de que su tiempo de servicio en el tiempo llegó a su fin y Zacarías regresó a casa, Elizabeth se había quedado embarazada, tal como el ángel le había dicho. Y ella respondió con gratitud. Elizabeth sintió un gran gozo de ser parte de lo que Dios estaba haciendo en su pueblo. Y su gozo fue especialmente personal, porque Él estaba obrando a través de ella. Qué bonito es cuando uno puede ser escogido de Dios para que uno puede bendecir a las personas que están a su alrededor. Sabemos que María fue un vaso que Dios escogió para que viniera a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y ella en su oración le dijo: gloria a Dios, ¿verdad? Por mirar la bajeza de su criada. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué somos adelante del Señor? Pero qué bonito es que Dios puede usar las vidas de personas que están dispuestas. Dios hizo posible que esta mujer, Elizabeth, que había pasado la edad de tener hijos, quedara embarazada. En los tiempos bíblicos, una esposa sentía una gran tristeza y un sentido de deshonra si no tenía hijos. Déjame apagar eso un momento. Son muchos vendedores que hablan. No sé si usted tiene lo mismo, que suenan y son puros vendedores. Entonces, la esposa sentía una gran tristeza si no quedaba embarazada, porque sentía una deshonra, como que no servía como mujer. Y Dios la había librado de esa condición, la hizo sentir: tú eres bendecida. Yo te voy a usar tu vida para la bendición de otros. Y ahora Dios tenía un plan maravilloso para su hijo. Y incluso lo llenó de poder antes de que naciera. Las palabras de Gabriel revelan la providencia de Dios. Había ejercido control sobre los detalles de cómo tenía que ser la vida de Juan. Y Elizabeth era parte de lo que él estaba haciendo. Como madre tenía que ver el crecimiento de su hija, de su hijo, y de lo que le había dicho de no tomar sidra. Ella tenía que ver que se tomara efecto en su vida. Ahora vamos a ver que en Lucas habla sobre el nacimiento de Juan y dice que Juan tendría una historia de la salvación.
tenga en cuenta el propósito del nacimiento de Juan. El versículo 17 de primera de Juan, de Juan 1, perdón. Disculpe. Cuando habla y le dice que tendrás, el 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Y sabes qué? Cuando María fue a visitar a Elizabeth, ya estando encinta Elizabeth, esto es 6 meses después, cuando el ángel vino a dar el anuncio a María que iba a tener a Jesús. Dice que cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que el niño saltó en su vientre, eso fue una seña del Espíritu Santo en su vida, la alegría. ¿Por qué? Porque venía María, que estaba encinta, con el Hijo de Dios, con Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a seguir adelante. Ahora, el nacimiento de Juan, la llegada de Juan. El nacimiento de un niño es siempre fuente de alegría, pero esto no fue un nacimiento como otros. Los padres de Juan habían pasado ya la edad de procrear. El nacimiento del niño y su nombre había sido anunciado por un ángel a Zacarías. Y ya sabemos que no pudo hablar hasta que obedeció completamente las instrucciones del ángel. Juan nació tal como lo había anunciado el ángel. Y sobrevino un tiempo de gran celebración, ¿verdad? Que hacen baby shower a veces antes o después. Y hubo una gran fiesta. Y luego, el 8º día, los circuncidaron. Porque esa era el costumbre de anunciar el nombre del niño. Y ahora, pues miramos que cuando dice, la familia supuso que tendría el nombre de su padre. Elizabeth anunció, se va a llamar Juan. Y ellos decían, ¿cómo? ¿Por qué haces eso, Elizabeth? ¿Qué no ves que es el único hijo que va a tener Zacarías? ¿Por qué no le pones Zacarías? Pero dice, se va a llamar Juan, así como dijo el ángel. Y mientras que ellos estaban discutiendo, Zacarías dijo que se iba a llamar Juan. Ahí fue donde se le abrió la boca y pudo hablar. Ahí cuando obedeció lo que Dios había dicho al ángel que le dijera, ahí fue donde se le abrió y se cumplió lo que el ángel había dicho. Entonces, cuando él confirmó el nombre, dice que le pusieron un papel y lo escribió. En ese momento se le abrió su habla. Fue restaurada por su obediencia. La alabanza que ofreció Zacarías en ese momento subraya la gloria de ese evento. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Amén. Entonces, ahora vamos a ver. La noticia de este milagro se propagó rápidamente. Las multitudes en la área reflexionaron sobre la seriedad e importancia de lo que había sucedido y preguntaron, ¿qué significa todo esto? Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Ahora tuvieron un hijo. Y en vez de ponerle Zacarías, le pusieron Juan, porque así les dijo el ángel. ¿Qué quiere decir todo esto? La obediencia sigue siendo y siempre será una parte central de nuestro andar con Dios. Cuando damos un paso en obediencia a Dios y le pedimos que obre en nuestra circunstancia,
Su poder y su gracia serán evidentes para quienes nos rodean. Y aquí toda la gente vio la grandeza de Dios, su milagrosa obra en la vida de Zacarías y Elizabeth. Ahora seguimos. El llamado de Juan, que luego está en Lucas capítulo 1 de versículos 76 a 80. La mayoría de los padres ven a su bebé recién nacido con una sensación de alegría y esperanza para el futuro. Y como padres cristianos dedicamos nuestros hijos a Dios. En la iglesia es lo que nosotros hacemos. Cuando un hijo nace, una hija nace, estamos tan agradecidos con Dios que lo llevamos al templo y lo dedicamos a Dios diciendo, Señor, gracias por este niño, esta niña que tú nos has dado. Ahora aquí lo traemos, Señor, pidiendo que tú lo bendigas, que lo guíes. Y si tú deseas usar su vida, aquí están nuestros hijos. Y nosotros somos los tutores para enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Hay personas que dicen, yo no le voy a decir a mi hijo nada. Yo voy a dejar que mi hijo escoge. Y es tristemente muy mal eso, porque no les están dando la oportunidad de conocer las cosas de Dios, pero les están dejando conocer las cosas que están afuera. Y pues claramente, ¿qué es lo que van a escoger? Si tú no le enseñas de Dios y están aprendiendo las cosas de afuera, pues van a escoger las cosas de afuera. ¿Quién tiene la culpa después? No, entonces, nosotros miramos la llegada de Juan y ahora el llamado de Juan. Zacarías tuvo una revelación especial a contemplar su hijo. La bendición que declaró fue profética. En Lucas 1, 76 a 79, Zacarías pronunció una bendición sobre Juan, pero esta no fue una bendición paterna ordinaria. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y habló un mensaje profético sobre su hijo. Vamos a ver el versículo 76 al 79. Vamos a ver las palabras de Zacarías. La profecía de Zacarías sobre su hijo es del 67 hasta el 80, pero solamente vamos a ver ahorita disculpe, 76 a 79, que dice, y tu niño, hablando de Juan, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Profeta de quién? De Jesucristo que iba a venir. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan iba a estar hablando la venida de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Era lo que hacía. Arrepiéntense de sus pecados, porque se ha acercado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús había nacido y ya era el Hijo de Dios que iba a empezar su ministerio. Tenemos que pensar, Juan nació. 6 meses después nació Jesucristo. Eran primos porque Elizabeth y María eran parientes. Entonces llevaban 6 meses de diferencia. Juan 6 meses mayor. Y ahora Juan ya está grande, está en el desierto, está proclamando la venida del reino de Dios. Y viene Jesús a él. Eso después lo vamos a estar viendo. Ahorita vamos a quedar, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas,
y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces aquí, perdón, no tengo mi agua. Y entonces aquí estamos viendo la profecía. Y si quieres leer toda la profecía de Zacarías, pues está en el capítulo de San Lucas, versículos 67 hasta el 80. No la lee, bueno, hasta el 79, porque el 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Podríamos leerlo todo, pero se llevaría mucho tiempo. Y si tiene su Biblia en casa, léalo para que pueda ver la profecía que da Zacarías sobre su hijo Juan. Ahora, Zacarías profetizó que Juan sería el precursor del Mesías, anunciando la salvación de Dios mediante perdón de los pecados. Juan proclamaría la misericordia de Dios personificada ¿en quién? En su Hijo Jesucristo, el Mesías. Y así, en los años siguientes, Juan creció tanto físico como espiritualmente y pasó su vida en las tierras áridas, en el desierto, alejado de toda distracción, en un lugar donde él pudiera estar cerca de Dios y prepararse para su ministerio. Vamos a seguir adelante. ¿Qué nos dice Dios? Comenzó una nueva era cuando Dios envió a su Hijo Jesús para ser el Salvador del mundo. Después de siglos de preparación y profecías, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el libro de Esdras, en muchos libros del Antiguo Testamento, se está anunciando, en los Salmos también, de que viene el Mesías. Dios envió a un precursor, un hombre llamado Juan, a preparar el camino para el Mesías. Si bien es posible que no hayamos tenido un llamado desde nuestro nacimiento, como lo tuvo Juan, de todas maneras Dios nos llama. Dios nos llama a cada uno de nosotros para seguirle, y cuando lo estamos siguiendo, si hemos encontrado la verdad en Jesucristo, debemos de proclamar a los demás la salvación que se puede encontrar en Cristo. Entonces, la clase de hoy fue acerca de una nueva era. ¿Qué es la nueva era? Que ahora Juan está anunciando la venida del Mesías. Aleluya. Ahora, una enseñanza para la vida. El ministerio en acción. Hay lecturas bíblicas que tenemos en nuestra guía. Y para lunes nos dice que en Isaías 9, 1 a 3 podemos ver la luz brilla en la oscuridad. Para martes, una voz en el desierto que está en Isaías. Y estas son profecías hablando de Juan. Miércoles, el corazón de los padres. En Malaquías 4, 1 a 6. Jueves, el Espíritu Santo y fuego. Y aquí estamos viendo cuando se llena del poder de Dios. Viernes, el reino de Dios avanza. Esto quiere decir que los planes de Dios están tomando efecto. Hubo 400 años de silencio. Pero cuando empezamos a tener los 4 evangelios, es cuando Dios empieza a hablar a la humanidad otra vez. Y aquí miramos donde usa la vida de Juan para preparar el camino. Sábado, el ministerio de la autoridad ministerial.
Marcos 11, 27 a 33. Entonces, en esta mañana, espero que la bendición de Dios esté con usted. Y recuerda, Dios siempre está en control. A veces hay un canto que dice, cuando Dios queda callado es porque está obrando. Tenemos que creer las promesas de Dios. Aquí Zacarías se le hizo muy difícil creer las cosas que iban a suceder. Y pidió un señal. ¿Y qué fue la señal? Que se quedó mudo, no pudo hablar. Y luego, ¿cuándo fue que pudo hablar? Cuando obedeció lo que Dios le había dicho. Esperamos que podemos creer las promesas de Dios. Y tenemos que entender, estamos en una nueva era. ¿Qué es la nueva era? De la gracia de Dios. Salvación para el mundo a través de Jesucristo. Dios le ama, Dios le quiere dar esa salvación. Y en esta mañana, que Dios le bendiga grandemente. Y espero que la palabra de Dios le ha sido de bendición en su vida. Y hoy día hay Santa Cena. El servicio empieza a las 10. Dios les bendiga y esperamos que Dios les siga bendiciendo grandemente. Padre, te damos gracias por esta clase de esta mañana. Te damos gracias porque miramos, Señor, que tú, desde el empiezo, cuando entró el pecado al mundo, hiciste una promesa a Adán y a Eva. Y miramos en esta clase hoy, donde empieza esa nueva era de la gracia. Sabemos que tú estás dando oportunidad a cada persona de que podamos llegar a ti, Señor, y tener ese perdón de nuestros pecados. Pero así como Juan tenía ese trabajo de predicar, de que se arrepintiesen de sus pecados, tú nos dices a nosotros, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que pedirte perdón. Arrepentir es cambiar nuestra ruta, nuestra dirección. Ayúdanos, Señor, a poder dirigirnos hacia ti, dar nuestra vida totalmente a ti. Sabemos que somos humanos, somos faltos, cometemos errores y quizás a veces hacemos cosas que te ofenden, pero tú esperas que podemos llegar con corazones contritos y humillados pidiéndote perdón para que tú puedas hacer la obra en nuestra vida. En esta mañana, si hay alguien que no te conoce, que él puede ver que tú le amas y estás listo con brazos abiertos para recibirlo. Bendice a cada uno en esta mañana. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que pasen buen día. Los esperamos en el servicio del domingo a las 10.